Seguimos con ciencias naturales. Igualmente aquí tengo que a partir de aquí vamos a anotar en nuestro cuaderno porque son apuntes. La materia es de ciencias naturales y el tema es propiedades de los materiales. El aprendizaje esperado es argumenta el uso de ciertos materiales con base en sus propiedades de dureza, flexibilidad y permeabilidad con el fin de tomar decisiones sobre cuál es más adecuado para la satisfacción de algunas necesidades. Primero vamos a empezar con la pregunta ¿qué es un material? Pues un material es todo lo que nos rodea, ya sea que esté hecho por el hombre, como lo es una regla, sus lápices, colores, tijeras, etc. O lo que viene dado de la naturaleza, como son los árboles, el agua, el aire, y también los residuos como las latas y botellas. Todos los materiales son a base de distintos compuestos, algunos son elaborados ya sea de plástico, derivados del petróleo, otros de madera que provienen de los árboles, otros más de vidrio que se fabrican con arena, de barro, metales o minerales. Tan diferentes son que no se usan para las mismas cosas. Por ejemplo, ¿qué tipo de material usa tu mamá para preparar la comida en la estufa encima del fuego? Así es, los metales como un sartén, una cacerola, una olla, pues son un material muy resistente y se dice que tienen mucha dureza. Ya hicimos un esquema sobre esta información, entonces, ¿qué es la dureza? Exactamente, la dureza es una propiedad, o sea, una característica que tienen los materiales para poder resistir a ser rayados, cortados o bien moldeados, es decir, no podemos doblarlos tan fácilmente como otros, pues son duros. El mejor ejemplo de esos materiales son los metales y la madera. Una característica que tienen estos materiales es que no se deben poder romper ni doblar, por eso es una propiedad que tienen los materiales duros. ¿Qué material entonces usarías si fueras un dueño de una fábrica de pelotas? No podríamos usar los mismos que el anterior, tienen que ser plásticos. Incluso hay pelotitas pequeñas llamadas canicas hechas de vidrio, pero que no rebotan como otras que nos encantan para jugar al fútbol o básquetbol. La propiedad que tienen estos plásticos es la flexibilidad. Esta característica es que los hace poder estirarse mucho y volver a su forma original, como las ligas. La flexibilidad, o llamada también elasticidad, permite que estos materiales puedan deformarse y volver a su forma original sin que se rompan. Con el ejemplo de las ligas podemos estirarlas mucho y siempre van a volver a hacerse pequeñitas. Hay otros materiales también como el papel, las telas a base de hilos o mallas metálicas que sirven para quitar exceso de material duro, entre otros que son arenosos. Estos materiales tienen una propiedad muy particular que es la permeabilidad. La permeabilidad no es más que el material pueda ser atravesado por un fluido como el agua o el aire. Ejemplo, para hacer un agua de Jamaica, luego de hervir la planta, no vamos a usar eso que quedó. Entonces tenemos que separar el agua de los restos de esa Jamaica. Solo nos va a interesar conservar el color y el sabor. No vamos a comernos eso que quedó. Entonces usamos un colador o malla de plástico o metal para que se filtre el agua a través de este. O sea que la malla del colador es permeable al agua. Y aquí tenemos un ejemplo de cómo se quedan los sedimentos duros y pasa el agua. Este colador es el que es permeable. Cuando llega una brisa de aire y la sientes a través de la ropa, es porque algunas telas como el algodón son permeables al aire, es decir, el aire puede atravesarlas un poco y sentirlo en nuestra piel. Dato curioso, algunas rocas son permeables también. Sí, yo diría que no, pero lo son. Como el carbón, permite un poco el paso del agua a través de él y entonces por eso en algunos lugares se usa para filtrar la suciedad del agua, obteniendo solo el agua limpia y la suciedad queda en la roca. Vaya que esos materiales nos hacen la vida mucho más fácil. Ahora, rapidísimo, tenemos que encontrar un objeto elaborado con cada uno de estos materiales, uno de metal, uno de madera, uno de plástico, uno de papel y uno de vidrio, cerca ahí de nuestra casa. Tenemos que encontrarlo dentro o fuera de nuestra casa sin tener que alejarnos. Y los vamos a ordenar por dureza.
Es decir, el más duro lo vamos a poner en el primer lugar y así hasta el menos duro. Y me vas a contestar de qué material está hecho el más duro. Ahora, esos mismos 5 objetos los vamos a ordenar pero por elasticidad. Es decir, el más elástico en el número 1 y el menos elástico en el 5. Y vas a contestar de qué material está hecho el más elástico. Finalmente, vas a volver a ordenar esos mismos materiales, pero ahora por permeabilidad, es decir, por la característica de que puedan ser atravesados o no. Y me vas a contestar de qué material está hecho el más permeable. Además, hay otras propiedades de la materia que verás ya sea en secundaria, un poco más profundo de lo que lo veamos ahora en primaria. Los cuales son, número 1, la fragilidad. La fragilidad es una propiedad que tienen algunos objetos o materiales que se rompen con facilidad. ¿Ya pensaste en alguno? Así es. El vidrio es uno de los materiales que tiene la propiedad de ser frágil. También algunos plásticos que son muy delgados. De ahí el nombre que sean frágiles. Otra propiedad es la conductividad eléctrica. Es decir, esos materiales pasan muy rápido la corriente de electricidad, como el agua o los metales. Esto lo vimos un poquito con los materiales radioactivos. Otra propiedad es la conductividad térmica, es decir, que estos materiales pueden pasar el calor muy rápido de un objeto a otro. Volvemos a la cocina. Por ejemplo, cuando ponemos a hervir agua, tenemos que colocarla en un recipiente que conserve esa agua. ¿Por qué? Porque es un líquido. No lo podemos poner encima del fuego. Entonces, utilizamos un recipiente de metal. Así es. Entonces, los materiales que conducen el calor son los metales, que se meten en todo. Incluso en la siguiente propiedad, que es el magnetismo. El magnetismo es una propiedad que le sirve a los materiales para ser atraídos por otros materiales como si los jalaran, es decir, los imanes y los metales. Y hay una característica, una propiedad que se parece mucho a la flexibilidad, a la elasticidad, que es la memoria de forma. La memoria de forma es parecida porque es una propiedad que le sirve a los objetos para que sean totalmente iguales a como lo fueron en un principio, pero no es lo mismo que la flexibilidad. La flexibilidad es como una plastilina que se puede estirar y estirar y estirar. Y la memoria de forma es, por ejemplo, una esponja que la aplastamos y vuelve siempre a su forma natural. Ahora vamos con las actividades. Esta actividad la vas a realizar también en hojas blancas y me la vas a enviar en una foto. Luego la vas a meter a tu portafolio de evidencias en la materia que corresponda. La actividad consiste en que vamos a observar un video llamado Pantera Rosa, propiedades de los materiales. Aquí te dejo el link para que puedas verlo. Vamos a dibujar en cada uno de estos recuadros los objetos que representan la propiedad de cada material con el que sale la pantera rosa. Vamos a dibujar, por ejemplo, aquí donde se está representando el material duro. Aquí donde se está representando el de la propiedad flexible, el permeable, el frágil, el que conduce electricidad, el que conduce calor, el magnético y el que tiene memoria de forma. Y eso sería todo. Hasta mañana.